Bienvenidos, mi nombre es Carlos Larrea, soy profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y el día de hoy vamos a conversar sobre el futuro del Ecuador y el petróleo. El Ecuador ha dependido del petróleo por casi medio siglo, pero esta dependencia está llegando a su fin. Varias razones nos conducen a pensar que el futuro del Ecuador será un futuro post-petrolero y que ya hemos iniciado el fin del periodo petrolero en el Ecuador. Para decirlo, yo me voy a basar en 5 argumentos que están presentados a continuación. Primero, las reservas petroleras del Ecuador son muy limitadas y apenas permitirán que el Ecuador continúe, como lo hace actualmente, exportando petróleo por no más de 10 años. Segundo, el mundo entero está eliminando su dependencia del petróleo, de tal manera que el consumo mundial de petróleo va a caer irreversiblemente en las próximas décadas y vamos a entrar en una época de desarrollo basado en energías limpias. Tercero, el petróleo, luego de 50 años de exportaciones en el Ecuador, no ha conducido a una mejora sostenible y equitativa de las condiciones de vida del Ecuador, y por consiguiente podemos afirmar categóricamente que ni en el Ecuador ni en otros países petroleros el petróleo conduce al desarrollo. Cuarto, la opción de reemplazar el petróleo por la minería es una opción que no tiene fundamento en la realidad. El Ecuador no lo logrará. Y quinto, que es lo más importante, el futuro del Ecuador depende de la conservación de la biodiversidad y de su maravilloso patrimonio cultural. Estas son las bases para un Ecuador auténticamente postpetrolero. Comencemos con el análisis de las reservas. La prestigiosa empresa petrolera British Petroleum, una de las más grandes del mundo, que realiza estudios estadísticos sumamente detallados sobre las reservas futuras del petróleo, manifiesta en su reporte del 2020 que las reservas petroleras del Ecuador apenas permitirán 8,4 años de explotación futura, lo que significa que más o menos hacia el 2030 el Ecuador dejará de ser un exportador de petróleo. Las importaciones de derivados del Ecuador, de acuerdo con estudios realizados en nuestra universidad, superarán las exportaciones a más tardar el 2031, de tal manera que por todas estas bases podemos concluir categóricamente que el Ecuador dejará de ser un país petrolero en aproximadamente 10 años o tal vez menos. Aquí tenemos un gráfico que nos ilustra esta transición, donde vemos la caída de las exportaciones de petróleo y de la extracción petrolera por un lado, y por otro lado el aumento del consumo interno y un límite que se alcanzará, como les decía, a más tardar el 2031, y en el futuro seremos un país importador de petróleo. La segunda razón de fondo por la cual el petróleo ya no está en el futuro del Ecuador es que tampoco está en el futuro del planeta. El consumo de petróleo en el mundo cada vez va a ser menor, y debido a que el petróleo, por su contaminación, las emisiones de CO2, es la principal causa del cambio climático, los principales países industrializados del mundo y también China tienen actualmente planes que están llevando a cabo para eliminar por completo su dependencia del petróleo a más tardar entre el 2050 y el 2060. Europa se ha comprometido a ser carbono neutral, o sea, no depender del petróleo en absoluto, para el 2050, China para el 2060, el nuevo gobierno norteamericano piensa apoyar la transición similar a la europea hasta el 2050. En consecuencia, la nueva fuente de energía del mundo serán las energías limpias, principalmente la eólica y la solar. El transporte terrestre y marítimo se electrificará y por consiguiente ya no dependeremos del petróleo para la movilidad. La tercera razón, y probablemente una de las más importantes, es que la experiencia nacional y la experiencia de todos los países petroleros en el mundo nos muestra que el petróleo no es un camino al desarrollo. Habíamos aspirado, cuando se inició el periodo petrolero en el Ecuador, que el petróleo permitiría por fin mejorar las condiciones de vida y proporcionar condiciones dignas de educación, salud y vivienda a todos los ecuatorianos.
Eso no se ha cumplido. Después de casi medio siglo de extracción petrolera, el Ecuador continúa teniendo un tercio de su población afectada por la pobreza. La falta de un empleo adecuado afecta a aproximadamente la mitad de los trabajadores del país y finalmente la economía está en una crisis profunda sin perspectivas de salida en los próximos años. Esto no es una casualidad. Tenemos países petroleros que están en situaciones extremadamente críticas. Aquí se mencionan los casos de Venezuela, Libia, Irak. En general, los estudios internacionales nos muestran que los países petroleros presentan economías débiles, gobiernos autoritarios, falta de democracia y, en general, una corrupción rampante. Esas son las características a las que conduce el petróleo, no necesariamente a la equidad y a la sustentabilidad. Finalmente, es importante pensar que, en contra de lo que opina mucha gente en nuestro país, la minería no tiene posibilidades de reemplazar el petróleo, por dos razones. Primera razón, aún en el caso de que se ejecuten todos los proyectos mineros que están en marcha, el Estado apenas recibirá 400 millones de dólares anuales en promedio en los próximos 30 años, como consecuencia de un estudio profundo realizado por el Banco Central hace aproximadamente un año, y esto equivale apenas al 18% de los ingresos petroleros, lo que significa que la minería no es suficiente, aún en el caso de que se desarrolle, como se ha planificado, para sustituir el petróleo. Y la segunda razón, que es más de fondo, para eliminar la perspectiva de la minería, tiene que ver con que los impactos ambientales de la minería metálica en gran escala, tanto en la Amazonía como en los páramos, son mucho mayores que los impactos ambientales negativos que hemos sufrido con el petróleo. Y, por otro lado, los riesgos sociales y ambientales de la minería también son extremadamente altos. Finalmente, entonces, nos preguntamos cuál es el futuro del país, y esto es lo más importante. El Ecuador, fundamentalmente, es un país megadiverso. El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta. Tenemos lugares absolutamente únicos en el mundo, como el Parque Nacional Yasuní, que es considerado el lugar más biodiverso del mundo, como las Islas Galápagos y en general como nuestra Amazonía. Por consiguiente, podemos basar el futuro del país en nuestra biodiversidad y, en segundo lugar, en un uso sustentable de nuestro patrimonio cultural. Esas son las dos grandes bases, los dos grandes pilares que permitirán que el Ecuador del futuro logre, al fin, entregar condiciones de vida aceptables a su población. Actividades como el turismo cultural, el turismo de la naturaleza y el turismo comunitario, y por otro lado, el desarrollo de distintas actividades basadas en el bioconocimiento, permitirán abrir un Ecuador diferente en el futuro que permita la superación de las condiciones de gran dependencia del petróleo que han afectado al Ecuador en el último medio siglo. Muchas gracias.